Hola chicos, mi nombre es Juan y en este video vamos a ver lo que son los capacitores o también llamados condensadores. Vamos a aprender cómo trabajan, dónde los utilizamos y por qué son importantes. Recuerden que la electricidad es peligrosa y nos puede hacer mucho daño, pero mientras estudiemos y sepamos lo que estamos haciendo, no tenemos de qué preocuparnos. Antes de empezar, tengan cuidado de no tocar los terminales de un condensador, ya que si este está cargado puede provocarnos una descarga eléctrica. Entonces, ¿qué es un condensador? Un condensador almacena carga eléctrica. Es un poco como una batería, excepto que almacena energía de una manera diferente. No puede almacenar tanta energía como una batería, aunque este sí puede cargar y liberar su energía mucho más rápido. Esto es muy útil, por lo que encontrarás condensadores en casi todas las placas de circuitos. Ahora, ¿cómo funciona el condensador? Quiero que primero piensen en una tubería con agua fluyendo a través de ella. El agua continuará fluyendo hasta que cerremos la válvula. Si cerramos la válvula, el agua no puede fluir. Sin embargo, si antes de cerrar la válvula dejamos que el agua fluya hacia un tanque, entonces el tanque almacenará parte del agua. Como pueden observar, abajo del tanque hay otra tubería, y por esta seguirá fluyendo agua. Ahora bien, cuando cerremos la válvula, el agua dejará de ingresar en el tanque, pero todavía tendremos un suministro constante de agua hasta que se vacíe el tanque. Una vez que el tanque se llena de nuevo, podemos abrir y cerrar la válvula tantas veces como queramos. Mientras no hagamos vaciar completamente el tanque, obtendremos un suministro ininterrumpido de agua en el extremo de la tubería de abajo. Entonces, podemos usar un tanque de agua para almacenar agua y suavizar interrupciones en el suministro. En circuitos eléctricos, el condensador actúa igual como un tanque de agua, solo que en vez de ser agua, almacena energía. Y puede liberar esta energía para suavizar las interrupciones a un circuito eléctrico. Si activamos y desactivamos un circuito simple sin un condensador, entonces la luz parpadeará. Pero si conectamos un condensador en el circuito, entonces la luz permanecerá durante las interrupciones, al menos por una corta duración. Esto sucede porque el condensador ahora se está descargando y alimentando el circuito en los momentos en que está desactivado, lo mismo que ocurría con el tanque de agua y la tubería. Dentro de un condensador básico tenemos dos placas de metal conductoras que generalmente están hechas de aluminio. Estas están separadas por un material aislante dieléctrico como la cerámica. Dieléctrico significa que el material se polarizará cuando esté en contacto con un campo eléctrico. Veremos qué significa esto en breve. Observemos que un lado del capacitor está conectado al positivo del circuito y el otro lado está conectado al negativo. Por un lado del condensador puede verse una franja y un símbolo. Esto indicará que este lado es el negativo. Además, la pata negativa será la más corta. Si conectamos un capacitor a una batería, el voltaje empujará a los electrones desde el terminal negativo hacia el capacitor. Los electrones se acumularán en una placa del capacitor, mientras que la otra placa liberará a su vez algunos electrones. Sin embargo, los electrones no pueden pasar a través del capacitor debido al material aislante. Finalmente, el capacitor tiene el mismo voltaje que la batería y no fluirán más electrones. Ahora, hay una acumulación de electrones en un lado. Esto significa que hemos almacenado energía y podremos liberarla cuando sea necesario. Debido a que hay más electrones en un lado en comparación con el otro y los electrones están cargados negativamente, esto significa que tenemos a un lado que es negativo y un lado que es positivo, por lo que hay una diferencia de potencial o una diferencia de voltaje entre los dos.
Podemos medir esto con un instrumento llamado multímetro. El voltaje es como la presión en el tanque de agua. Cuando medimos el voltaje, medimos la diferencia de potencial entre dos puntos. Si volvemos al ejemplo del tanque lleno de agua con la tubería, podremos ver la presión con un manómetro. El manómetro también compara dos puntos diferentes, la presión dentro de la tubería en comparación con la presión atmosférica fuera de la tubería. Cuando el tanque está vacío, el medidor lee 0 porque la presión dentro del tanque es igual a la presión fuera del tanque. Por lo que el medidor no tiene nada con lo que comparar, ambos son la misma presión. Lo mismo sucede con el voltaje, estamos comparando la diferencia entre dos puntos. Si medimos a través de una batería de 1.5 voltios, leemos una diferencia de 1,5 voltios entre cada extremo. Pero si medimos en el mismo extremo, entonces leemos 0 porque no hay diferencia, es lo mismo. Volviendo al capacitor, medimos y leemos una diferencia de voltaje entre los dos debido a la acumulación de electrones. Todavía obtenemos esta lectura incluso cuando desconectemos la batería. Si recuerdas, en los imanes los polos opuestos se atraen y los iguales se repelen. Lo mismo ocurre con la acumulación de electrones cargados negativamente. Se sienten atraídos por las partículas cargadas positivamente de los átomos en la placa opuesta. Pero nunca pueden alcanzarlos, debido al material aislante que se encuentra en medio de estas placas. Las flechas amarillas en la imagen es la atracción en ambos lados de las placas y se llama campo eléctrico. Si luego colocamos un LED en el circuito, ahora existe un camino para que los electrones fluyan y lleguen al lado opuesto. De esta manera, los electrones fluirán a través del LED, haciendo que éste se encienda y los electrones llegarán al otro lado del capacitor. Sin embargo, esto solo tendrá una corta duración hasta que la acumulación de electrones se iguale en cada lado. Entonces, el voltaje caerá a 0, por lo que no hay fuerza de empuje y no fluirán más electrones. Una vez que conectemos la batería nuevamente, el capacitor comenzará a cargarse. Esto nos permite interrumpir la fuente de alimentación y el capacitor proporcionará la energía durante estas interrupciones. Entonces, ¿dónde usamos los capacitores? Se ven un poco diferentes, pero son fáciles de detectar. En las placas de circuitos se los puede ver de estas formas. Y podemos verlos representados con sus símbolos de estas formas en hojas de datos y esquemas eléctricos. Existen capacitores más grandes que se usan en motores, ventiladores de techo o aires acondicionados. Por un lado del capacitor encontraremos dos valores. Estos serán la capacitancia y el voltaje. La capacitancia del capacitor se mide en unidades de faradios que aparecen con una letra F mayúscula. La letra U, que tiene una cola antes de la F mayúscula, es un símbolo que se lee micro. En este caso el valor del capacitor está en microfaradios. El otro valor es nuestro voltaje que medimos en voltios con una letra B corta mayúscula. En el capacitor, el valor del voltaje es el valor máximo que éste puede soportar. Si excedemos este valor, el capacitor explotará. Aquí podemos verlo nuevamente en cámara lenta. Genial, ¿no? Podemos medir la capacitancia y el voltaje almacenado usando un multímetro, solo que no todos los multímetros tienen esta función. Debemos de tener mucho cuidado con los capacitores, ya que ahora sabemos que almacenan energía y pueden mantener voltaje durante mucho tiempo, incluso cuando están desconectados de un circuito. Ahora vamos a medir el voltaje del capacitor en el multímetro. Colocamos el selector en el símbolo en donde se observa una B corta con una línea recta encima. En otros multímetros también puede indicarse con las letras DC o CD. Luego conectamos el cable rojo al lado positivo del capacitor y el cable negro al negativo. Si obtenemos una lectura de varios voltios, entonces deberíamos descargarlo conectando de manera segura a los terminales una resistencia y continuar leyendo el voltaje hasta que llegue a 0. Queremos asegurarnos de que se reduzca el rango de milivoltios antes de manipularlo, de lo contrario podremos recibir una descarga.
Si nuestro instrumento nos lo permite, para medir la capacitancia simplemente cambiamos el selector a la función de capacidad, la cual tiene un símbolo de un capacitor. Nuevamente conectamos el cable rojo al lado positivo y el cable negro al lado negativo. Después de un breve periodo de tiempo, el multímetro nos dará una lectura. Probablemente obtendremos un valor cercano al valor indicado, pero no exacto. Por ejemplo, este tiene un valor de 1000 microfaradios, pero cuando lo medimos obtenemos alrededor de 946 microfaradios. Este tiene un valor de 33 microfaradios, pero medimos alrededor de 36. Con esto concluimos nuestro tema de hoy. Espero les haya gustado y no dejen de seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el próximo video.